Bueno, vamos a tener una conversación acerca de las concavidades de la función y los signos de f segunda, de la derivada segunda. Fíjense acá hice un par de gráficos, uno cóncavo hacia abajo, otro cóncavo hacia arriba, f está en negro, y le hice varias pendientes, varias rectas tangentes. En el punto x1 de la gráfica de la izquierda, la pendiente roja, la pendiente de la recta roja, es muy empinada. A medida que me voy hacia la derecha, fíjense, la pendiente verde está menos empinada y un poco más a la derecha, digamos en un x3, la pendiente amarilla está un poquito más, perdió un poco menos de inclinación. O sea que, en definitiva, lo que vemos es que el valor de la derivada de la función es cada vez menor, en tanto x1, x2, x3 es más grande. En el gráfico de la derecha vemos que ocurre exactamente lo contrario, es decir, en el valor más a la izquierda de la función, la pendiente es pequeña, si me voy un poco hacia la derecha, la pendiente es un poco más grande, y más a la derecha aún, la pendiente es un poco más grande. Esto, lo que estamos observando acá, lo podemos traducir así. Fíjense, eh, como en este caso, f' está decreciendo. Fíjense, estábamos pasando de pendientes más grandes a pendientes más chicas. Entonces, su derivada, la derivada, la derivada de f', tiene que ser negativa, por esa razón. Es decir que, fíjense que podemos vincular de algún modo que la gráfica que tiene pendiente eh, cóncava hacia abajo, se dobla mirando hacia abajo, ¿no? La concavidad de esta gráfica es hacia abajo, fíjense en la figura negra, está relacionada con el signo de la derivada segunda. En este caso, f' crece, porque fíjense, a medida que tengo mayor el valor de x1, x2 y x3, es mayor la pendiente. Entonces, diríamos que la derivada de f', que es f segunda, es positiva. Esto lo vamos a relacionar directamente con esta razón. Vamos a establecer esta situación. Si f segunda es positiva, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Si f segunda es negativa, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Decíamos entonces, el ejemplo que vamos a hacer es retomando la función que usamos para hacer el estudio del signo de f'. Lo que vamos a hacer ahora es recordar la función f de x, que era la función x cuadrado más 1 sobre x menos 1, cuyo dominio, habíamos dicho, es todos los reales salvo el 1 porque anula el denominador. Habíamos dicho también que se trata de una función continua porque es racional, entonces es continua en su dominio. Habíamos calculado f' de x. F' de x tenía la forma x cuadrado menos 2x menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y lo que nos interesa ahora es saber el signo de f segunda de x. Bueno, calculemos f segunda de x para eso. ¿Cómo es f segunda? Es la derivada de la expresión que está en el numerador, x cuadrado menos 2x menos 1, derivado de 2x menos 2, por la expresión que está en el denominador menos la expresión del numerador sin derivar, menos, la derivada del denominador, que en este caso lo hice como regla de la cadena. Y en el denominador va el denominador elevado al cuadrado, entonces lo expreso a la cuarta. Fíjense entonces,
uno podría distribuir y hacer todo el desarrollo, pero en este caso nos conviene hacer otra estrategia para que no quede muy grande el grado del numerador, que en definitiva es el que nos va a servir para hacer cuentas. Entonces, acá vemos que tiene x menos 1 al cuadrado y acá está x menos 1. Hay un factor en común, entonces lo vamos a sacar factor común, sobre todo sabiendo que en el denominador vamos a poder simplificar. Entonces, cuando saco factor común me queda 2x menos 2 por x menos 1, porque como estaba al cuadrado ahora queda una sola expresión. X cuadrado menos 2x menos 1, el factor x menos 1 lo extraje, el 2 lo voy a poner acá adelante, sobre x menos 1 al cubo, una vez que simplifique, es decir, sería la cuarta, simplificar y aparece el cubo. Bueno, esta expresión se puede simplificar un poco más. Los invito a que hagan esa cuenta. Nosotros vamos a retomar. Nosotros nos vamos a valer de las cuentas que tenemos y vamos a decir que llegamos a esta expresión, que f segunda de x es x menos 1, es el cociente entre 4 y x menos 1 al cubo. Por favor hagan las cuentas y lleguen a esta expresión. Entonces lo que tenemos que analizar es el signo de esta función. Entonces veamos que el dominio de f segunda son todos los reales, otra vez, salvo el 1. Y por otro lado veamos que esta función nunca se anula. O sea que f segunda de x es continua y no se anula en los intervalos menos infinito hasta 1 y de 1 a más infinito. Como es una función continua que nunca se anula en esos intervalos, es válido tomar un valor de prueba para conocer el signo de la función en todo el intervalo. En este caso voy a elegir el 0 y en este caso el 2. Entonces tendríamos que calcular el valor de la función, en este caso nos interesa la derivada segunda, en 0 y en 2. En el caso de 0, cuando evaluamos en 0 nos queda 4 sobre menos 1 al cubo, que es menos 1, nos da menos 4. Y cuando evaluamos en 2, nos queda 2 menos 1, 1, al cubo es 1, 4 dividido 1, 4. Bueno, fíjense que lo mismo que aplicamos del corolario del teorema de valor medio, sabiendo que como la función es continua y nunca se anula en esos intervalos, en este caso es derivada segunda, sabemos que el signo, entonces, de la derivada segunda es, es negativo en todo este intervalo y positivo en este otro. Con lo cual, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en este intervalo y cóncava hacia arriba en este otro. Vamos a completar esta idea con lo que hicimos en el ejercicio anterior para poder ir completando la idea de la gráfica de esta función. Vamos a seguir siempre con el mismo ejemplo.